La fecha es abril 6 del año 33 después de Cristo. El lugar, una colina en las afueras de Jerusalén. En esta tumba sellada, yace el cuerpo de un hombre que fue brutalmente azotado, continuamente torturado y finalmente asesinado por una crucifixión agonizante. Su nombre era Jesús. Estelares de John Rubinstein, John Anderson, Mejía Perfect y Rob Randall. ¿Fue cierto el que Jesús de Nazaret resucitó hace ya casi 2000 años? Es quizá esta una de las preguntas de más controversia en la historia del hombre. A través de los siglos, el cristianismo ha contado con una gran cantidad de seguidores como una de las mayores fuerzas religiosas del mundo. En nuestros días, una cuarta parte de la población, cerca de 1 billón de personas, creen que Jesús es el Hijo de Dios. No obstante, están aquellos que insisten en que nunca existió, que fue un mito. Otros dicen que fue un maestro o profeta, mas no el Hijo de Dios. Dudas como esta han sido expresadas durante siglos. Pero ahora nuevas preguntas han sido formuladas por la imaginación de la gente común, así como de estudiosos y científicos. En agosto 27 de 1978, la reliquia más sagrada del mundo cristiano fue exhibida en Turín, Italia. Se le conoce como el Santo Sudario. Los creyentes aseguran que es la tela de la mortaja de Cristo y se ha convertido en el centro de una tremenda controversia. ¿Por qué? Al tomarse la fotografía del sudario, la imagen borrosa de la tela se transforma misteriosamente en la remarcada imagen de un hombre. Mucha gente piensa que este es el rostro de Jesucristo. ¿Qué es el sudario? ¿Es capaz de dar cierta luz en la constante búsqueda del hombre por la verdad o es simplemente un elaborado engaño? ¿Existió realmente Jesús? ¿Fue el enviado esperado por los judíos a quien los profetas llamaban el Mesías? ¿Realizó milagros como se dice en la Biblia? ¿Qué decir acerca de los 18 años de su vida que no se mencionan en la Biblia? ¿Y qué pasó durante los llamados años del silencio? ¿Será auténtico el sudario? Y si es así, ¿es la prueba de que Jesús resucitó? En busca de respuestas, hemos entrevistado a un grupo de estudiosos y científicos que han dedicado años a la investigación y han enviado material de filmación por todo el mundo. En esta película, ustedes observarán los resultados de dichos esfuerzos. Casi todo lo que sabemos acerca de Jesús está contenido aquí, en la Biblia. De esta forma, nuestra investigación del Jesús histórico comenzará aquí mismo con la Biblia. Pero, ¿qué tan preciso es este documento? ¿Se puede considerar a la Biblia como historia o como una colección de fábulas? ¿Existe alguna evidencia moderna que respalde a estos escritos que se remontan a 4000 años en el tiempo? Para averiguarlo, estudiaremos a la misma Biblia, empezando por los primeros capítulos del Génesis y la historia de Noé.
toda criatura viviente iban a ser salvadas. El arca se detuvo sobre el monte Ararat, desde donde Noé desembarcó para repoblar el mundo. ¿La historia de Noé, de acuerdo a la Biblia, es cierta? ¿Existe alguna evidencia científica que apoye el acontecimiento bíblico de una enorme inundación mundial? En 1929, durante una excavación en la ciudad de Ur de Abraham, el arqueólogo Sir Leonard Woolley descubrió que bajo los yacimientos de sucesivas civilizaciones había como 18 pies de lodo, el cual poseía vestigios de presencia humana, y debajo de ello, trazas de una civilización anterior. Muchos científicos creen que estos descubrimientos prueban que una vez hubo una gran inundación mundial. De este modo, la historia de Noé, de acuerdo con la Biblia, tiene validez histórica. La Biblia dice que los descendientes de Noé recibieron de Dios la orden de dispersarse y multiplicarse. En vez de ello, construyeron una torre que llegase hasta el cielo, a fin de hacer a la gente igual a Dios. Disgustado por la desobediencia, Dios destruyó la torre como terrible venganza. Recientemente, los arqueólogos han descubierto lo que se dice ser el lugar donde se encontraba la Torre de Babel. Aquí podemos observar las ruinas de su fundación. La Biblia también nos habla acerca de la historia de Josué y las murallas de Jericó. Dios le dio instrucciones a Josué de marchar alrededor de la ciudad de Jericó durante 6 días. Y así, en el 7º día, los científicos han descubierto los restos de la muralla, pero la prueba más sustancial encontrada hasta la fecha sobre la autenticidad de la Sagrada Biblia fue hecha en 1947 por un pastor. Fue en las cuevas del Wadi Qumran, cerca del Mar Muerto, donde un pastor estaba buscando a un animal extraviado. Pero en vez de ello, hizo uno de los descubrimientos más sobresalientes de este tiempo. De barro había un pergamino de piel envuelto en lino. Lo que descubrió fue más tarde conocido como los pergaminos del Mar Muerto. Por medio del uso del carbono 14, sabemos que los pergaminos del Mar Muerto fueron hechos entre los años 168 AC y el 233 DC. ¿Su importancia? Pues que corroboran casi todos los libros del Viejo Testamento y se adelantan a otros datos existentes por cientos de años. Así que el Viejo Testamento prueba ser un significativo documento histórico. Y es aquí donde iniciaremos nuestra búsqueda. Durante cientos de años, los profetas del Viejo Testamento proclamaban la venida del Mesías. Ellos decían que nacería en Belén y que crecería en Galilea. Se le conocería por sus cualidades curativas y por los milagros que realizaría. Pero sería rechazado por su propia gente y se le condenaría a muerte. Pero la pregunta continúa. ¿Fue el esperado Mesías Jesucristo? Fue aquí en Belén, exactamente como fue profetizado 800 años atrás, donde nació Jesús. Se nos dijo más tarde que se avistó una estrella nueva que anunciaría el nacimiento del Mesías. 3 hombres sabios del este la vieron y la siguieron hasta Belén. Los pastores del campo llevaron sus rebaños y se encontraron con un bebé envuelto en pañales, ya que un ángel les había dicho que en la ciudad de David había nacido el Salvador, que era el Mesías.
La noticia del nacimiento del Mesías llegó a los oídos del disgustado Herodes, rey de Judea. ¿Qué significa esto? Es el cumplimiento de la antigua profecía hebrea. ¿Dónde nació este niño? Se dice que en Belén. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Nuestros soldados han investigado, pero parece que los hebreos saben muy poco. Los hebreos. Siempre los malditos hebreos. Se burlan de mí. Sus fanáticos se atreven a levantarse contra mí. Y ahora me dices que tienen un Mesías. Seguramente, sabio Herodes, no creerás en esas profecías hebreas. Soy el rey de Judea, Herodes. Ningún hebreo se levantará en mi contra. Quizá deberíamos consultar a nuestro propio astrólogo acerca de la estrella. Seguramente no sabes dónde se encuentra ese Mesías, ¿no es así? No, mi señor. ¿Y qué sucedería si las profecías hebreas fueran ciertas? Seguramente que ellos esconderían y protegerían a ese Mesías. Deberíamos ordenar una búsqueda más a fondo. ¡No! Debo asegurarme. Tengo una mejor idea. Matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Pero, majestad, todos. Hasta los 2 años. Pero eso provocará la cólera del pueblo. ¿Sabías mi mandato? Soy el rey. Y ningún hebreo se antepondrá a mi ley. ¡Fuera de mi camino, veo! La estrella de Belén fue la señal del nacimiento de Cristo y el heraldo de la muerte de miles de niños inocentes. ¿Realmente existió? ¿Existe alguna explicación científica para este fenómeno astronómico? Para averiguarlo, hemos venido hasta aquí para hablar con el doctor Robert McLean en su observatorio. Hay 3 teorías astronómicas que podrían explicar la aparición de la estrella de Belén. La primera podría ser un cometa o bola de fuego. La estrella que apareció era tan brillante que borró a todas las estrellas del cielo. Ahora, una bola de fuego es un meteoro extremadamente brillante y cuando aterriza se transforma en un meteorito. ¿Se refiere a que este meteoro pudo haber caído en la Tierra? Así es. Y si fue una bola de fuego, nos quedamos con el fascinante pensamiento de que la estrella de Belén haya quedado enterrada en la Tierra. La segunda posibilidad es una nova, o la aparición de una nueva estrella donde anteriormente no había sido vista ninguna. Los antiguos escritos chinos hablan de que una nova apareció el 4 de abril después de Cristo en la constelación de Aquila, el águila. Con respecto a la tercera y más promisora probabilidad, fue propuesta por Johann Kepler en 1603. Él descubrió que en la época del nacimiento de Cristo hubo una conjunción entre Mercurio, Saturno y Júpiter que pudo haber producido el efecto de una enorme luz brillante en el cielo. ¿Entonces usted cree que pudo haber existido una estrella de Belén? Definitivamente. De modo que existe una base científica que apoya la historia bíblica de la estrella de Belén. Ahora nuestra historia puede continuar. Jesús pudo salvarse de la muerte de manos de los soldados de Herodes cuando José tuvo un sueño que lo previno para que huyera. Llevó a su familia a Egipto y no regresaron a Israel hasta que Herodes murió. Y tal como se profetizó, José, María y Jesús se ubicaron en el pueblo de Nazaret, en la provincia de Galilea. Durante los años que siguieron, Jesús creció con una sabiduría superior a su edad. Durante la Pascua acompañó a sus padres a Jerusalén de acuerdo con la costumbre de la festividad. Cuando él tenía 12
12 años se hizo merecedor de la atención de un hombre que estaría íntimamente involucrado en su vida y en su muerte. José de Arimatea era fariseo y miembro del Consejo del Templo, conocido como el Sanedrín. Así es que, jovencito, ¿ya habéis decidido convertiros en un rabino? Sí, señor. ¿Estás preparado para aprender, para pasar muchas horas con tu mente en el estudio y la oración, hasta que un día puedas levantar tu mentón barbado como uno de nosotros? Si Dios así lo quiere. Has formulado preguntas profundas. Dinos, ¿qué clase de maestro vas a ser? ¿De qué tipo? Sí, existen aquellos que enseñan la religión con arrogancia y aquellos que enseñan que debemos cumplir con nuestros deberes con Dios. Aquellos que enseñan que debemos obedecer a Jehová sin temor y aquellos que enseñan amor. Sé qué tipo de maestro voy a ser. Dímelo, hijo. ¿Conoces la historia del pagano que fue al rabino y le dijo: deseo convertirme en judío, pero tengo mucha prisa, enséñame la ley mientras estén en pie? El rabino le dijo: márchate. Entonces el pagano fue con otro rabino y le dijo: deseo convertirme en judío, enséñame toda la ley mientras me sostengo en un pie. El segundo rabino le contestó: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esto es lo que encierra la ley. El resto son comentarios. Yo quisiera ser como el maestro. Nicodemos habla como si ya fuera un hombre barbado. Hijo, ¿por qué nos tratas así? Tu padre y yo te hemos estado buscando ansiosamente. ¿Por qué dices que estás buscándome? ¿No sabes que tengo que atender los asuntos de mi padre? ¿Atender los asuntos de mi padre? Desde que fue escrito el Nuevo Testamento varios años después de la muerte de Jesús, existen ciertas lagunas en la historia de su vida. La mayor de todas es la llamada los años faltantes, la cual se refiere a la edad entre 12 y 30 años. De estos 18 años las escrituras no dicen casi nada. Pero otras fuentes y leyendas han salido a la luz y pretenden llenar esta laguna. El resultado es una colección de fascinantes posibilidades. En 1907, el cual se dice que se deriva de los documentos acásicos, sostiene que Jesús abandonó Judea a la edad de 12 años. Este mapa muestra la ruta seguida por Jesús. El documento acásico dice que su viaje incluyó una visita a Persia, actualmente Irán. De acuerdo al Evangelio de Acuario, fue aquí donde Jesús se detuvo para visitar a los magos que fueron a verlo cuando nació. Su encuentro fue una gran y sagrada ocasión, y una luz más brillante que la luz del día cubrió a los magos, al evento llamado Transfiguración. Otra posibilidad proviene de un importante descubrimiento hecho por un explorador ruso, Nikolai Natovich, a fines del siglo XIX. En un monasterio tibetano, Natovich se enteró de la visita del profeta Isa, quien enseñaba que todos los humanos son iguales a los ojos de Dios. Estos antiguos pergaminos dicen que Isa, o Cristo, era un niño divino nacido de padres humildes que hablaba de un Dios único e indivisible, y cómo viajó desde Jerusalén y se unió a una caravana de mercaderes que se dirigía a la India. Aquí él se dedicó a mejorar y perfeccionarse en la comprensión de la divinidad y al estudio de las leyes de los profetas. Mientras no exista una evidencia tangible de los 18 años restantes de la vida de Jesús, existe una leyenda que parece ser más que una simple conjetura. Y curiosamente sus raíces parten nuevamente de José de Arimatea. Estas son las ruinas de la abadía de Glastonbury en Somerset, Inglaterra, tal y como están ahora. Centrándose alrededor de esta abadía existe una leyenda bastante aceptada. Se dice que el joven Jesús, al salir de la India, viajó a Inglaterra con Jesús de Arimatea, quien era un mercader dedicado a la búsqueda de estaño. Por aquellos tiempos, Inglaterra era el más grande productor de estaño en el mundo. A José de Arimatea se le daba el nombre de decurio, el cual era un término romano para designar a un oficial a cargo de los metales de las minas. Fuentes medievales indican que ahí fue construida una iglesia bajo la dirección del joven Jesús.
Una semblanza para la credibilidad de esta leyenda es el hecho de que están las ruinas de un templo que data del tiempo en que existió Jesús. La leyenda de Glastonbury afirma que después de la muerte de Cristo, José de Arimatea regresó a Inglaterra. Entre las personas que lo acompañaron estaban Lázaro y María Magdalena. La tradición nos dice que José, cansado de sus viajes, enterró su bastón en la tierra, el cual formó parte de la misma y floreció. En nuestros días, este árbol que tiene 2000 años de antigüedad aún está en Glastonbury, siendo el único árbol espinoso que florece durante las Navidades. Este árbol está en el hemisferio norte. Se dice que José de Arimatea fue enterrado en este sitio, ya que en 1367 un monje de Lincolnshire consignó que el cuerpo de José de Arimatea fue encontrado en Glastonbury. El cuerpo y la cripta de José de Arimatea fueron redescubiertos en 1928 y en nuestros días se encuentran aquí, en la capilla de Santa Catarina en Glastonbury. En materia de hechos históricos, los eventos de los años desconocidos provocan grandes conjeturas. Mas podría asumirse que fue durante este periodo que él desarrolló sus poderes mentales y espirituales. La Biblia nos dice a continuación que Jesús fue a visitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un notable profeta en Judea. Sus sermones eran tan conmovedores que pronto tuvo un gran número de seguidores. Pero lo que predicaba enfadó a Herodes Antipas, quien era el gobernador romano de Judea, así como a los sacerdotes de la alta jerarquía judaica que estaban celosos de la creciente popularidad de Juan. Arrepentíos y creed en el único Dios verdadero. Arrepentíos y reformad vuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Dejad que el hombre que posea 2 mantos le dé a quien no posea ninguno. Dejad que quien tenga comida la comparta con quien no la tiene. Juan, venimos de Jerusalén a petición del Sanedrín. Queremos hacerte una pregunta. ¿Eres tú el Mesías? No. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz que clama en el desierto a fin de que sea escuchada. No respondiste a nuestra pregunta. Yo bautizo con agua. Mas hay uno que vendrá después de mí, cuyas sandalias soy indigno de atar. Él bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Osa anunciar al Mesías. Y ellos le creen. Sí, insurrecciona a la gente. Y también provoca a Herodes Antipas al hablar en su contra. Por ello, será forzado a pagar con creces. Arrepiéntete y tus pecados serán borrados. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Juan, ¿podrías bautizarme? Acércate. Eres tú quien debía bautizarme. Y aún así vienes a mí. Está escrito que así debe ser. Si queremos halagar a nuestro Padre. El reino de los cielos está. Tú eres el hijo mío querido. En ti me estoy complaciendo.
una lucha sencilla, mas si sigues mis caminos, todo llegará a su cumplimiento. A ejercer su ministerio. Mientras muchos lo observan, él lee la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Más aún, me ha ungido. Me ha enviado a confortar los corazones destrozados, a proclamar la libertad de los cautivos, a restaurar la vista de los ciegos, a aliviar a aquellos que sufren, y a anunciar un año del favor del Señor. Hoy, mientras escucháis, esta escritura se ha cumplido. La profecía de la escritura únicamente puede cumplirse por la venida del Mesías. He aquí que el reino del Señor está entre vosotros y viene en una forma jamás vista por el hombre. ¿Se atreve el hijo de un carpintero de Nazaret proclamarse como profeta? Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Profanas la casa del Señor. Sea bienaventurado todo aquel que me acepte. No he venido para abolir la ley ni a los profetas, sino para complementarlos. Maestro, soy Andrés. Este es Pedro. Venimos como nos lo dijo Juan el Bautista. Deseamos servirte. ¿De dónde venís? De Cafarnaúm, somos pescadores. Venid. Os haré pescadores de hombres. Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni recolectan nada en graneros, y aún así, el Padre de los cielos las alimenta. Él sabe todo aquello que ellas o vosotros necesitáis. Buscadle, a Él y a su santidad, y todo os será dado. Sois la luz del mundo. Un hombre no enciende una lámpara y luego la esconde tras un arbusto, sino que la coloca en alto a fin de alumbrar el camino. De esa misma forma, vuestra luz debe iluminar a todos los hombres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús se mezcló entre la gente para infundirles esperanza y enseñarles una mejor forma de vida, como Dios le dijo que lo hiciera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán confortados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. A los ciegos les devolvió la vista. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos serán a Dios. ¿Podrás ayudarme? Curaba a los enfermos. ¿Qué
sido puro ante Dios. Así que has sanado. Y resucitó a los muertos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo soy la resurrección y la luz. Quien quiera que crea en mí, aun cuando haya muerto, volverá a la vida. Y quien quiera que crea en mí y esté vivo, jamás morirá. Retirad la piedra. Lázaro, sal. ¿Quién más podría regresar a un hombre de la muerte? Debemos decírselo a Caifás. Sí, mas ¿quién lo creería? Yo mismo vi a Lázaro muerto. Hay que informar a Caifás. Pronto el pueblo se enteró de los milagros realizados por Jesús y así aumentó su popularidad. Vosotros habéis escuchado que debéis amar a vuestros amigos y odiar a vuestros enemigos. Y yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a aquellos que os odian, porque vuestro Padre en el cielo hace salir el sol a los malos y a los buenos, y hace que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Bienaventurados sean los hombres de paz, porque serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos en nombre de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Durante su ministerio, Jesús fue de pueblo en pueblo predicando el reino de Dios. Fue en uno de estos viajes en el cual conoció a una mujer que jugaría un papel muy importante durante el resto de su vida. Su nombre era María Magdalena. ¡Ahí viene! ¡Aquel a quien llaman Jesús! ¡Ahí viene! ¡El hombre de Nazaret! Mire a mí. ¿Dónde está? ¿Crees que se fijará en ti? ¿Dónde está? ¿Dónde? Por favor. ¿Cuál ha sido su pecado o el de sus padres que ha causado su ceguera? Este hombre no ha pecado, tampoco sus padres. Ha sido a través del designio de Dios el querer ver por él. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Soy ciego de nacimiento. Como puedes observar, continúa reuniendo a las multitudes. Algunos piensan que él es el Mesías. He ordenado que todo el que así lo proclame sea echado del templo.
palabra de Jesús siguió dispersándose. Sus enseñanzas eran repetidas por sus seguidores, y los relatos de sus hazañas convencieron a muchos de que él era el Mesías. Pero las proezas que más se comentaron fueron los milagros realizados por Jesús. Aguarda, Señor, iremos hacia la orilla. No. El poder de Dios me llevará hacia vosotros. Jesús enseñó que la fe era indispensable para los milagros y prometió a sus discípulos que ellos también podrían realizar cosas maravillosas en tanto que su fe no decayera. A través de los milagros de Jesús, sus discípulos pronto aprendieron que él tenía control sobre los elementos de la tierra. ¡La embarcación se está hundiendo! Mantenían una posición prominente en el liderazgo del quórum de los 12. A menudo, Jesús se los llevaba consigo cuando iba a las montañas a orar. El miedo de Herodes Antipas se acrecentó. Pero Su Alteza, lo vi con mis propios ojos. ¡Embuste! ¡Mentira! ¡Fabricación! ¡Una mascarada! Sí lo creo. Señor, es posible que así sea. ¿Me crees acaso un tonto? Soy pagano como vos. Uno debe estar fuera de su juicio para creer en los milagros de este Dios judío. Además, hay quienes dicen que este Jesús es Juan el Bautista que resucitó de la muerte. También le llaman el Mesías. Unos sacerdotes del templo le temen. Tan solo la semana pasada el alto sacerdote judío, Caifás, me pidió que le arrestase por blasfemia. No tienen autoridad en Galilea. Ellos quieren que lo envíe a Judea. Dejemos que Poncio Pilatos lo crucifique. Pilatos nunca mataría a Jesús, ni por los sacerdotes. Él los desprecia. ¿Y la traición? ¿Es una verdad que este Jesús incita a sus fanáticos entre sus seguidores? Sí. De hecho, apresamos uno esta mañana buscando un santuario con él. Bien. Así que conspira contra Roma. ¿Lo hago arrestar bajo esos cargos? No, aún no. Dejaremos que esto recaiga en las manos de Caifás. Herodes dice que nos apoyará en cualquier cosa que decidamos acerca de Jesús. Bueno, ¿cuál es nuestra posición? Debemos actuar en su contra. Este Jesús de Nazaret ha realizado unos milagros, lo que ha hecho que la gente crea que es el Mesías. Si permitimos que este hombre continúe, pronto la gente lo seguirá. César Tiberio pensará que lo aprobamos y nos acusará a todos de traición. Él tiene mucha razón, sí. Los romanos destruirán el templo y harán que seamos paganos, así como han hecho con otras naciones. Existe
otro camino. Dejemos que este pseudo-mesías muera por la gente. No, Caifás, no. ¿Por qué toda la nación judía debe perecer? La nación no perecerá. Escuchadme. Conozco a este hombre y no debemos causarle daño alguno. No arriesgaré la seguridad de toda nuestra gente por la vida de un solo hombre. Seguramente vendrá a Jerusalén para las Pascuas. Estad atentos y avisadme de sus maniobras. Y en el momento apropiado lo apresaremos. Señor, tenemos que ir a Jerusalén. La ciudad completa está aguardando. Eso huele a incienso. Eso es, Judas. Qué manera de desperdiciar el dinero, señor. Más útil sería que se repartiese a los pobres. Mandaré a que lo vendan. Déjalo así, Judas. Ella lo ha comprado como preparación para mi entierro. Aclamada por los habitantes de Jerusalén. Estaban convencidos de que él era el Mesías y que los libertaría de la esclavitud romana. Jesús entró al templo y lo encontró convertido en un mercado. Su pronunciamiento sorprendió a sus seguidores. ¿No está escrito en las Escrituras que mi casa es un lugar de oración para todas las personas? Vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Guardaos aquellos escribas que descuidan la justicia y la piedad, aquellos que tomáis los ahorros de las viudas y después recitáis oraciones legendarias, solo para cubrir las apariencias. Guardaos aquellos que desfiláis en costosas túnicas, teniendo vuestros asientos al frente de todas las sinagogas, vuestros lugares de honor en los banquetes, ya que todos sois hipócritas. Guardaos, ya que vuestra casa quedará vacía y jamás volveréis a verme. La gente sintió una sacudida. En vez de guiarlos para liberarlos de Roma, Jesús había atacado a los altos sacerdotes. La creencia de que él fuese el Mesías se resquebrajó. Aprovechando esta oportunidad, Caifás y los demás sacerdotes hicieron sus planes. Fue durante la primera noche de Pascua, cuando los apóstoles se reunieron con Jesús para compartir el pan, mas un sentimiento de miedo y aprensión llenaba la habitación. Cada uno de los discípulos sabía que la actitud de Jesús en el templo había sellado su perdición. Lo que ellos no sabían era que uno de ellos, que había perdido la fe, había sido influenciado por Caifás y alentado por la promesa de dinero, se convertiría en traidor. He estado esperando el compartir con vosotros esta cena de Pascua antes de que principien mis sufrimientos. Tomad este pan y repartidlo entre vosotros. Este es mi cuerpo,
será entregado por vosotros. Comedlo en conmemoración mía. Esta copa que derramaréis vosotros será convertida en mi sangre. Bienaventurados somos, Señor, Padre del universo, que nos habéis dado el fruto de esta vida. Hermanos, ¿existe alguien entre vosotros que me traicionará? ¿Quién es, Señor? Entre nosotros, Señor. ¿Quién es? Es uno que ha compartido el pan con nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Hazlo ya. Más tarde esa noche, Jesús y unos cuantos de sus discípulos fueron al huerto llamado Getsemaní en el Monte de los Olivos. Permanecer aquí, alertas. Padre, si es posible, no me hagas apurar el cáliz de esta copa. Mas si es tu voluntad que tenga que apurarla, entonces todo se habrá cumplido. El tiempo ha llegado, hijo mío, para el comienzo de tu gran prueba. A medida que aumenten tus sufrimientos, recuerda que lo que tú hagas actuará como la luz que mostrará el camino para toda la humanidad. Supieron cuál de los hombres era Jesús. ¿Cuál es el crimen de este Jesús para que me obliguéis a abandonar mi lecho?
Ha insurreccionado la creencia de nuestra gente contra nuestro Dios y las leyes de Moisés. Los asuntos de carácter religioso no son de mi incumbencia, sino de la vuestra. Así lo hicimos, procurador, mas bajo la ley romana, solo tú puedes dar la sentencia de muerte. ¿Muerte? ¿Por un asunto religioso? Procurador, si él no fuese un criminal, no te habríamos molestado. Mas él se ha opuesto a pagar el tributo al César y se llama a sí mismo el Mesías, el Rey. Rey. Bien. Traed a ese rey ante mí. Rey de los judíos, ¿eh? Tú lo has dicho. No, son las palabras de tu propia gente. Pero eres tú quien me ha llamado rey. Bien, ¿quién eres tú? La razón por la que nací y por la que estoy en este mundo es para dar testimonio de la verdad. No encuentro cargos contra este hombre. Mas este hombre es una amenaza para la autoridad romana. Es por el interés de la justicia, ¿no, Caifás? ¿Por qué entonces no permites que sea tu gente la que decida? ¿No existe acaso una costumbre por medio de la cual puedo perdonar a un prisionero durante la Pascua? Así es, procurador. ¿Y acaso no condené a uno de vuestros fanáticos por crimen? Barrabás. Sí, Barrabás. Muy bien. Les daré a ellos a escoger. ¿El Mesías? ¿O a un asesino? Oh, así la decisión será de ellos y no mía. Traed a Barrabás a mi presencia. Habiendo escuchado el decreto de Pilatos, José de Arimatea y María, la madre de Jesús, se dirigieron hacia el templo. Mas Caifás había dado instrucciones a sus sacerdotes de que se mezclaran con la multitud los que los apoyaban, a fin de estar seguros del desenlace. He decidido, en honor a vuestra costumbre de Pascua, liberar a uno de estos dos prisioneros como un acto de misericordia romana. Vosotros debéis decirme quién. ¿Podría ser Jesús, rey de los judíos? No debemos olvidar cuando nos echó del templo. O Barrabás, culpable de asesinato. ¡No! Es tu responsabilidad. Yo me lavo las manos de este crimen. Aun cuando los romanos no tenían un interés especial por la crucifixión de Jesús, los soldados se dedicaron a hacer gala de crueldad, atormentando al Mesías. Coronaron su cabeza con espinas, lo azotaron repetidamente y después lo lanzaron a las calles de Jerusalén. La crucifixión era un castigo común por aquella época, y en este aciago viernes los ladrones iban a ser crucificados al lado de Jesús. ¡Camina! ¡Camina! ¡Levántate! ¡Tú! ¡Ayúdale!
dos ladrones. Pero los romanos clavaron a Jesús en la cruz a fin de humillar al rey de los judíos. A las 9 en punto, el segundo día de la Pascua, Jesús fue crucificado. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. ¡Rey de los judíos! Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo y baja de esa cruz. De ese modo, todos creeremos en ti. Al atardecer, el brillante sol se cubrió por las nubes y el cielo se oscureció. ¡Mirad el cielo! Merecemos esta muerte, pero él no ha cometido mal alguno. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estaremos juntos en el paraíso. Aquí a tu hijo. He visto suficiente. Rey de los judíos. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No desesperes, hijo mío. Has cumplido bien tu misión y pronto estarás a mi lado. Padre mío,
encomiendo mi espíritu. Casi estaba en el ocaso cuando José de Arimatea y Nicodemos regresaron con un lienzo con el cual envolverían el cuerpo de Jesús para su entierro. Como la ley hebrea prohibía sepultar el sábado después del ocaso, José tuvo que trabajar rápidamente. Una vez que el cuerpo fue bajado de la cruz, no hubo tiempo para lavarlo. Se apresuraron a llevarlo a una tumba que José personalmente había preparado. El cadáver fue ungido de acuerdo a la costumbre hebrea. El sudario y el cuerpo fueron tratados con aceites y especias, y un lienzo fue atado alrededor del rostro de Jesús. A continuación, fue cubierto con el sudario. El milagro más grande. A sus discípulos después de resucitar. La primera aparición se llevó a cabo la noche de ese domingo, mas Tomás, uno de los 12, no estaba presente. Cuando los apóstoles le hablaron a Tomás acerca de la visita de Jesús, él no quiso creerles. 8 días más tarde, Jesús volvió. Al incrédulo Tomás le mostró las heridas de los clavos en sus muñecas y también le mostró la herida de su costado. Como habéis visto, habéis creído. Bienaventurados aquellos que aún sin ver siguen creyendo. La historia de Jesús, de acuerdo a la Biblia, nos dice que se apareció por tercera vez a sus discípulos en el mar de Galilea. Pero otras fuentes nos dicen que más tarde apareció también en muchos otros lugares. Alguna documentación para este efecto se encuentra en el libro Mormón, Tercer Nefi, capítulo 15, versículo 21. La Iglesia de Jesucristo cree que los días posteriores a los santos dicen que los indios americanos son descendientes de las tribus perdidas de Israel y que Jesús apareció diciendo:
Y en verdad os digo que tengo otras ovejas que no pertenecen a este rebaño. Mas ellas también escucharán mi voz y se convertirán en un solo rebaño, dentro de un mismo redil. ¿Visitó Jesús el Nuevo Mundo? Esta cabeza de jade de Quetzalcóatl, una deidad azteca, nos da una notable remembranza a la imagen de Jesús en el sudario de Turín. Las tribus indias, tanto del norte como del sur, hacen referencia en su folclore a la visita de un dios blanco y barbado, aún antes de que se tuviese conocimiento del hombre blanco en América. Los indios algonquín cuentan la historia del cara pálida, cuyo nombre repiten lo mejor que pueden, Chisos, y así nombraron al ocaso en su honor. Una tribu de navajos habla de un curandero que los visitó y les habló sobre el Dios único, cuyo nombre era Jehová. Existen muchas otras historias acerca del hombre blanco y barbado, que siempre usaba una túnica, curando y enseñando. Historias similares provienen de la India, Japón e Inglaterra. Se mencionan frecuentemente para ser ignoradas. Parece haber muy pocas dudas de que Jesús existió, de que no fue un mito. ¿Pero qué respecto a la crucifixión? ¿Existe alguna prueba física sustancial que demuestre lo que la Biblia dice sobre su muerte? ¿Murió en la cruz? ¿Le atravesó una lanza el costado? ¿Y cuál evidencia tangible podría existir sobre la resurrección de Jesús? Las respuestas a todas estas preguntas pudieron haberse perdido para siempre en el tiempo, con excepción de una cosa. Un simple objeto. El sudario de Turín. La historia moderna del sudario comienza en este pequeño ático de Secondo Pía, un abogado y un diestro aficionado a la fotografía. Había sido invitado por los padres de la iglesia para tomar la primera fotografía del sudario. Lo que él obtuvo fue la más sorprendente e intrigante impresión en la historia de la fotografía. En lugar de que apareciese un negativo en su placa, la increíble imagen era un positivo. Esto quiere decir que la imagen del sudario tenía las cualidades de un negativo fotográfico. Pía quedó en reverente admiración por el milagro de la placa. ¿Podría esta fotografía tomada por Secondo Pía hace 80 años ser actualmente una imagen de Jesús? ¿O es simplemente un truco? Para averiguarlo debemos retroceder y seguir lo que se conoce de la historia del sudario. La historia registra que alrededor del año 30 después de Cristo, un sudario mortuorio que contenía lo que se creía era la imagen de Cristo fue descubierto en Edesa, Turquía. Esta reliquia poco común fue llamada el mantillón. Pero a medida que la cristiandad crecía, crecían las persecuciones. Y los oficiales de la iglesia comenzaron a preocuparse de que el sudario fuese destruido. Así que lo escondieron dentro de un muro. Pero en el año 525 después de Cristo, una devastadora inundación arrasó a Edesa. Se enviaron hombres de Constantinopla a reconstruir los muros de la ciudad. Y el sudario fue descubierto. A continuación el mantillón fue llevado a Constantinopla, donde era exhibido periódicamente. Los historiadores piensan que fue durante este periodo que el mantillón fue desdoblado, revelando el sudario completo. Permaneció en Constantinopla hasta el comienzo de uno de los periodos más sangrientos en la historia universal. Durante el siglo XI los cristianos europeos se levantaron en armas y fueron a la guerra para tener el control de la Tierra Santa de los musulmanes. Esta Guerra Santa fue conocida como las Cruzadas. En el año 1204 fue tomada Constantinopla. Los cruzados empezaron a saquear la ciudad. Se cree que esta fue la primera vez que el sudario fue visto por occidentales. Se supone que fue llevado a Europa, donde quedó en posesión de la familia de Charles, quienes lo exhibieron por primera vez en 1357.
La primera evidencia documentada del sudario salió a la luz en 1398, cuando un obispo francés escribió una carta de protesta al Papa Clemente VII. Parece ser que una exhibición pública del sudario estaba siendo planeada en Lille, Francia. Desde el levantamiento de la cristiandad, Europa había sido inundada con falsas reliquias, práctica que tuvo su florecimiento durante la Edad Media. Contra estos antecedentes, el obispo de Troyes había catalogado al sudario como una falsificación. Aún así, el sudario fue vendido al duque de Saboya en 1452, y en junio 11 de 1502 fue depositado en la Santa Capilla de Chambray. Pero en 1532 hubo un incendio que amenazaba destruir el sudario. Necesitamos agua, rápido. Milagrosamente el sudario se salvó de la destrucción, pero la derretida plata de la caja dañó seriamente el lienzo de las orillas, el cual en varios lugares tuvo que ser parchado por las monjas. En 1578 el sudario fue trasladado a Turín, Italia, y posteriormente depositado en un relicario especial diseñado por Guarino Guarini en la Catedral de San Juan Bautista, y aquí ha permanecido desde entonces. El sudario ha sido exhibido periódicamente a través de los años. En 1978, cerca de 3 millones de personas vinieron a ver esta increíble reliquia. Lo que vieron fue una tela de lino de 14 pies y 3 pulgadas de largo, por 3 pies y 7 pulgadas de ancho. Sobre la tela hay de extremo a extremo impresiones negativas de una forma humana. Tanto la espalda como el frente del cuerpo son claramente visibles. Cuanto más se acerca uno al sudario, lo que se ve reta la explicación. Las áreas oscuras son las huellas del incendio de 1532, formando un pálido y sutil patrón de formas furtivas que claramente muestran la imagen de un hombre. ¿Es acaso esta fascinante reliquia genuina, o solamente es un gigantesco fraude creado por la gente que desesperadamente desea creer en él? ¿Cómo fue exactamente que esta notable imagen negativa se formó, y qué la formó? Para averiguarlo, fuimos a ver a Ray Rogers, un físico químico de Los Álamos, Nuevo México. A principios de octubre de 1978, a un equipo de investigadores de los Estados Unidos se le concedió 5 días para estudiar el sudario de Turín. El clásico método científico incluye el desarrollo de una hipótesis, el cómo pudo suceder y la prueba de dicha hipótesis contra arduas observaciones. Una serie de cosas pueden ser aprendidas sobre el sudario antes de lo que actualmente se observa en el sudario en sí. Existen 4 hipótesis concernientes a la aparición de la imagen en el sudario. La primera de ellas fue formulada por el obispo Henry Partia en 1357, la cual dice que el sudario es una pintura. La segunda se refiere a que la imagen se produjo por el contacto directo de la tela con el cuerpo o estatua o algo similar que fue impregnado por el material. La tercera es que los vapores de los productos líquidos de un cuerpo en descomposición fueron absorbidos o reaccionaron con la tela. Y la cuarta se refiere a que la imagen es el resultado de algún tipo de calor o fenómeno de quemadura. Pueden observar que de acuerdo a la hipótesis de la pintura, nos muestra que el área que se quemó durante el incendio de 1532 no provocó ningún cambio en el color o en la densidad de la tonalidad de la imagen sobre el área que se dañó. Se le echó agua al sudario para evitar que se destruyera por el fuego de 1532. El agua impregnó la tela, pero nada de la imagen cambió por el agua. Esto quiere decir que químicamente no puede ser o que no se encuentra la presencia de ningún pigmento de color de cualquier tipo o medios que hubiesen estado a la disposición de algún falsificador antes de 1350. Y que no existe nada que produzca o que haya podido ser soluble en agua. Estas son casi todas las reglas sobre las cosas que pudimos pensar sobre el hecho de que hubiese sido una pintura. Ahora, de acuerdo con la hipótesis del calor como causante de la imagen a colación,
Se puede observar que la imagen es el resultado de pequeños puntos individuales de color. Estos no se conectan entre sí. Si el material tiene que fundirse o percolarse por medio del fluido capilar a la tela, la coloración debería ser continua y todos los puntos deberían estar entrelazados uno con otro. Pero este no es el caso. Extrañamente, la única hipótesis que queda por el momento es, o la que más se acerca, es la de que la imagen puede ser el resultado de cierto calentamiento o fenómeno de quemadura. Ray Rogers nos dijo que la imagen fue formada por cierta clase de calor o fenómeno de quemadura. Para ampliar esa información, nos dirigimos al autor y cronista inglés Geoffrey Ash. Lo que pueden observar es que el cuerpo de Cristo pudo haber formado esa imagen si algo extraordinario se llevó a cabo, lo cual fue realizado por medio de una radiación que produjo el efecto de quemadura en la tela. Es claro que esto no le sucede al cuerpo humano como situación común. Mas de acuerdo a la doctrina cristiana, por supuesto, algo extraordinario le sucedió a este cuerpo en particular. Por medio de un proceso incomprensible, volvió nuevamente a la vida, resucitó. Es quizá ese milagroso cambio lo que provocó ese fenómeno de radiación que marcó la tela. Mas aquí nos hallamos ante algo que la ciencia no puede explicar. Solo puedo decir sobre las bases de mi experimento que el sudario es lo que es ahora, si es que alguna vez envolvió un cuerpo humano al cual le sucedió algo extraordinario. Así que, de acuerdo al señor Ash, los eventos de la resurrección sí ofrecen una explicación lógica para la aparición de esta imagen. ¿Mas fue este el sudario en el que se sepultó a Jesús? Después de todo, miles de personas fueron crucificadas por todo Jerusalén por aquella época. ¿Hay alguna forma de probar que esta es la imagen de Cristo? Fuimos a Scotland Yard y hablamos con el profesor James Cameron. Como patólogo forense, aplica sus amplios conocimientos del cuerpo humano para examinar los cadáveres y ayudar a los detectives a resolver los crímenes. Le pedimos que examinara el sudario. Profesor, según nos ha dicho, encontró evidencia en el sudario de que el cuerpo fue flagelado. ¿Cómo lo supo? Como es bien sabido, si hubiese sido un romano, el flagelado lo hubiesen hecho con una vara o con una cuerda. Si no se era romano, se les daba 40 latigazos. Mas con un judío podían ser tantos como 120 o más. Y en este sudario en particular se calcula que hay marcas de 120 latigazos. Así que podemos estar seguros de que la imagen sobre la tela pertenece a un judío. ¿Qué otras marcas de identificación encontró usted? También se puede apreciar que hay marcas en la cabeza, las cuales provienen de una corona de espinas. Esto nos sugiere que, basándonos en lo que dicen los evangelios, él fue coronado rey de los judíos. Sí, las marcas de sangre pueden ser claramente vistas en la frente. ¿Existen algunas otras marcas que correspondan al relato bíblico? Según la práctica común, cuando se crucificaba a alguien, si uno iba caminando e iba siendo empujado y apaleado, lo más seguro es que uno automáticamente cayese más sobre la rodilla izquierda y la sien del mismo lado. ¡Levantaos! Y es sorprendente el hecho de que uno pueda ver una abrasión en la sien izquierda, una hinchazón de la mejilla izquierda, una magulladura en el labio superior derecho. Y también existe una abrasión sobre la rodilla izquierda. Y todo esto puede verse en la imagen del sudario. Entonces, profesor, eso apoya la historia de la Biblia que dice que Jesús cayó al estar llevando el madero transversal y los soldados obligaron a un creniano llamado Simón para que ayudara a llevarlo hasta el Calvario. ¿Qué evidencias ha encontrado relativas a la crucifixión? Si uno recoge la información del Evangelio, uno se percata de que una persona que era crucificada durante los primeros 100 años antes de Cristo indica que no había un soporte para los talones y de esa forma tenía que permanecer suspendido por un clavo a través de sus pies o a través de sus talones. Pero en el caso de la imagen fue obviamente a través de sus pies. ¿Y qué hay acerca de sus manos? En esta imagen en particular, contrario a la palma de la mano, como muchos artistas lo interpretaron, fue a través de la muñeca.
Mas uno debe recordar que en épocas pasadas se consideraba a la muñeca como parte de la mano. De modo que si el clavo se ponía en medio de la mano y el cuerpo se hallaba suspendido de la mano, había muy pocos ligamentos entre las uniones de los dedos y de esa forma el clavo podría resbalarse fácilmente. Mas si el clavo se colocaba a través de la muñeca teniendo en cuenta los múltiples huesos de la misma, tendría que haberse desgarrado a través de toda la mano y esto hubiera sido imposible. Así que en todos los casos, flagelación, la corona de espinas, las marcas de haber cargado la cruz y las cicatrices de los pies y muñecas indican que la persona que fue amortajada en este sudario muestra las señales que se apegan perfectamente a lo que la Biblia dice que le sucedió a Jesús. Profesor Cameron, ¿cree usted que el sudario sea auténtico? La verdad, no puedo creer que alguien, después del descubrimiento de esta tela en los principios del siglo XIV, pudiera haber tenido los conocimientos suficientes tecnoanatómicos, fotográficos, de pintura o la suficiente habilidad para ser capaz de forjar este sudario que ha sobrevivido hasta nuestros días. Sabemos que al sudario se le da una antigüedad del siglo I después de Cristo proveniente de Jerusalén, y sabemos que la imagen debió haberse imprimido en el sudario por algún increíble derroche de energía, la cual pudo haber sido generada por la resurrección. Y nos hemos dado cuenta de que la evidencia forense nos dice que cada marca del cuerpo impreso en el sudario concuerda con cada detalle del relato bíblico de la pasión y crucifixión de Jesús. La ciencia moderna continúa dando y aclarando impresiones del sudario de Turín. En 1976, usando la técnica de crecimiento de imagen por computadora, dos científicos, John Jackson y Eric Jumper, descubrieron que la densidad de la imagen del sudario variaba en intensidad en relación directa a su distancia del cuerpo. Estos son los resultados de nuestros experimentos, la semejanza tridimensional del cuerpo dentro del sudario. Y este es el rostro tridimensional del sudario creado por el fotógrafo inglés Leo Bala. Al combinarse se nos muestra una clara imagen del hombre amortajado en el sudario. Imagen que muchos creen es la misma del hombre conocido como Jesús. El sudario de Turín es de una ayuda increíble para nuestra investigación del Jesús histórico. Y a medida que nuestros conocimientos aumentan, el mundo de la ciencia nos promete sorprendentes descubrimientos dentro de las fibras de esta increíble tela. Pero el sudario es únicamente un aspecto del Jesús histórico. No debemos olvidar la esencia del hombre en sí. Tenemos sus enseñanzas, las curaciones a los enfermos, sus resucitaciones, sus milagros y su sacrificio final por la salvación del hombre. Jesús fue todo esto y más. Su palabra y sus acciones han sido un modelo para millones de personas durante casi 2000 años. Vosotros creísteis porque me habéis visto. Bienaventurados aquellos que no me han visto, pero han creído.
estrellas,